muchísima brevedad, porque la verdad es que es una pasada ver este hall de este maravilloso teatro que cumple 225 años, lleno de mujeres y hombres que han venido a escuchar a una mujer con un gran talento y a ese diálogo que yo creo que nos va a enriquecer a todos. Bueno, mi nombre es María Doró, soy la consejera de Política Social y la concejal delegada de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Y nada, simplemente contaros que consolidamos el ciclo Mujeres Creadoras, la tercera edición ya. Quiero agradecer a Vicky, una mujer también creadora y polifacética, esta colaboración que hace con nosotros para que esto sea posible. Este año hemos elegido 5 mujeres impresionantes. Empezamos en enero con el periodismo, seguimos con Paula y el cine, continuaremos con la literatura, la arquitectura y terminaremos con la mujer y la empresa. Y os animo también a que podáis acercaros. Y el objetivo, yo creo que son 2. El primero es visibilizar a las mujeres tan potentes que son zaragozanas, que están aquí y están por el mundo. Y el segundo también es conocerlas un poco más, porque al final son referentes para todos nosotros, para la gente más joven, que ve posible que alguien que tiene un sueño, yo no sé si luego Paula nos contará sus inicios, o no sé cómo se desarrollará el diálogo, con trabajo, con esfuerzo, con la familia cerca y ayudando, se puede conseguir, y la verdad es que merece muchísimo la pena. En este sentido, como os decía, visibilizar a la mujer trabajadora, a la mujer que se desarrolla profesionalmente, y por otro lado, bueno, poner encima de la mesa o poner en el foco también mujeres referentes de esta ciudad, que yo creo que hay que seguir potenciando todo lo que tiene que ver. No voy a hablar de currículum de Paula porque es larguísimo, me he pasado 3 folios completos y digo, ¿cómo lo relaten? Creo que me echan el público, pero sí para mí 3 hitos interesantísimos. El primero es tu primera peli, Tu ventana a la mía, que desde el primer momento estuvo nominada a los Goya, nada más. La novia, que me impactó muchísimo, y esta última película, La Virgen Roja, que la verdad es que impacta, sobrecoge. Y además yo creo que es una maravilla, y es una maravilla de película. No voy a hacer spoiler, creo que todos la habréis visto, pero el que no la haya visto merece la pena, porque la verdad es que es para analizar los roles familiares y para analizar muchísimas cosas que pasan en la película. Sin más, agradeceros a todos estar aquí esta tarde, espero que disfrutéis y también espero que a todos nos quede este pequeño pozo de reflexión que yo creo que en eventos como este, en el que ponemos en valor a las mujeres creadoras, pues tengamos todos. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Paula, bienvenida, recién aterrizada de ese premio en Madrid, enhorabuena. Ese premio que dices que no te esperabas, ahora hablaremos de eso. Y bueno, gracias al Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, el Teatro Principal, por acogernos en esta sala tan abarrotada, que es un gustazo, ¿verdad? Estar en casa y estar así de bien acompañada. Y vamos a charlar con Paula, tenemos una horita por delante, con también cuestiones que abriremos al público, incluido ese tiempo. No nos va a dar tiempo a hablar de toda tu carrera, porque es imposible, si no la resumimos mucho, pero sí que me gustaría centrarme en varios hitos, del comienzo al final, empezando ahora excepcionalmente por el final. Y también veis que el título de la sesión es el cine, ética y estética, que en el caso de Paula va de la mano. Quería agradecer también a Jesús Bosquet, que está allá al fondo, es digamos, la mano derecha de Paula Ortiz en el apartado estético, ¿no?, de sus películas, y nos ha preparado un estupendo diseño, ¿no?, de las 5 películas para ir navegando por esa imagen fílmica de Paula Ortiz. Bueno, Paula Ortiz ya la conocéis todo el mundo, pero si tuviéramos que definirla de alguna manera en pocas palabras, yo diría que es una mujer muy decidida, muy valiente, muy apasionada, con una gran sensibilidad también para contar y con una formación muy sólida en el audiovisual, en el guión y en la formación en el lenguaje cinematográfico que sabes contar también. Bueno, empezando por el principio, yo creo que a ti siempre te han interesado mucho los cuentos, los mitos, las leyendas. Creo, me contaste una vez que te regalaron unas casetes de pequeña donde había 200 relatos de autores españoles con actores españoles que los narraban, ¿no? Y de alguna forma eso te ha acompañado siempre, el hecho de querer contar, explicar, ¿no?, esas leyendas, esos mitos, esos cuentos que nos explican el mundo y nos explican a nosotros, ¿no?
quizás tu vocación y tus estudios de filología hispánica tienen que ver también con eso, ¿no? Sí, bueno, gracias Vicky. Gracias, es bastante emocionante estar en el teatro principal y que esté lleno. Esto es muy fuerte, que lo sepáis. Estoy un poco afónica y muy cansada, pero es muy emocionante ver que es tanta gente que habéis venido a escuchar hablar de nuestras películas. Voy a hablar en plural porque, aunque venga yo, somos muchos, hasta Jesús Bosquet, pero el cine es un arte colectivo, se dice siempre, pero es que verdaderamente lo es. Y somos un grupo de personas, algunos y algunas de las cuales nos vamos estando fieles a lo largo del tiempo, otros cambian, pero que somos muchos y muchas, y es importante repetirlo en el cine. Con respecto a lo que decías de el origen en los cuentos, en los mitos, sí es verdad. Mira, aquí delante están mi madre Gloria y la madre de mi amigo Daniel Antolín, Carmen. ¿Qué saben? Que mi amigo Daniel Antolín es muy amigo mío, que trabajó en este teatro, y nosotros, nuestro primer sueldo en la vida lo ganamos de cuentacuentos. Nos pagaron 30 euros. Creo que contaste como una especie de teatro. El otro día ¿verdad? encontré las fotos, no me lo podía creer, qué jóvenes éramos. Sí que hay algo en el relato inicial. Como niña, creo que sí que hay algo en el talante que quiero creer que les pasa a todos los niños, pero luego te das cuenta que no, que algunas personas y algunos niños se atan a la realidad y viven sobre la realidad muy apegados al suelo, y otros no. Otros, esa capacidad imaginativa que los niños tienen más desarrollada, y ahora me doy cuenta porque tengo un niño, puede ser que te encante vivir en ella. Y que si la alimentas y te la alimentan, entonces allí encuentras un paisaje, un lugar y un tiempo riquísimo que se expande muy, muy por encima de tu vida real. Esto lo explica, a mí un día dijo Juan Mayorga, que es un dramaturgo con el que yo tuve la suerte de trabajar en la película de Teresa, porque él escribió La lengua en pedazos sobre el libro La vida de Santa Teresa de Jesús, y él dice, escuchamos ficciones porque ensanchan nuestras existencias empequeñecidas. Y es verdad, y eso es algo que nos damos cuenta todos, y es razón por la que hablamos entre nosotros, leemos el periódico, vemos series, leemos novelas, leemos cuentos de manera voraz y brutal, todos en caudales enormes. Pero es cierto que a mí, que es esa necesidad de explicarte el mundo, de explicarte a ti a través de los relatos, que es la única que hay, porque un relato es desde que hablemos por la mañana, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? A Pegaso era un caballo con alas. Todas las posibilidades. ¿Qué pasa? Que es cierto que a mí la posibilidad de lo irreal pues me ha demostrado siempre, bueno, pues que el mundo es más que a veces nuestras existencias empequeñecidas por el espacio, el tiempo, los recursos, la vida que tenemos. Entonces, de pequeña, a mí es verdad que me ponían cuentos, porque viajábamos, mis padres daban clase en Tamarite de Litera, viajábamos en coche, me ponían muchos casetes, y yo escuché muchos cuentos. Y yo esos cuentos me quedaba dentro, y ahí dentro yo era muy feliz. ¿Y eso qué pasó? Eso pasó luego más cuando fui una niña más mayor, esto lo he analizado más tarde, o lo estoy analizando con vosotros ahora, no os creéis que soy muy consciente. De adolescente también, yo leí muchísimo, mucho más que ahora, durante la infancia, la adolescencia y la juventud. Recuerdo muchísimo, que parece que estoy siendo, pero es verdad, leía mucho y pasaba muchas horas leyendo, y yo tenía más una sensación de que el tiempo que yo pasaba dentro de la ficción se expandía de una manera mucho más intensa, mucho más poliédrica que el de la realidad. Por lo tanto, leía más y más y más. Y es verdad que a mí todos los relatos o los poetas o los mundos que refieren a una esencialidad casi mítica, o sea, que es lo mítico, porque a veces también es mítico, ya, ahora me pongo a dar la chapa de profesora, pero
lo mítico en el sentido de los mitos y los símbolos son los que nos explican a todos. A mí eso me ha obsesionado. Los cuentos que nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos de pequeños. Los cuentos que algo que me empezó a obsesionar cuando ya estudiaba filología, que una misma historia se repita en muchos países, en muchas lenguas, en muchos espacios, en muchos tiempos, que vuelva una y otra vez contándose lo mismo de otra forma, o casi igual, pero no distinta. Entonces dices, ¿por qué se repiten? A mí, esos universales que están en los cuentos, que están en los romances, que están normalmente en la literatura, en las mitologías, las cosmogonías, la literatura popular, a mí me flipan. O sea, me flipan. Creo que ahí está todo. Que ahí está siempre casi todo. Y que la gente que es capaz de cristalizar eso, por eso me entra en ese tipo de autores, como lo fue Teresa de Jesús, como lo ha sido Lorca, pero qué sé yo, como es ahora Rosalía, que cristaliza mucho también. Y tú la escuchas, a mí hay veces que digo que cabrona, perdón, de cómo es capaz en una frase con altura. ¡Wow! A mí eso, la primera vez que oí eso, digo, qué potencia poética, pero es que está refiriendo a muchos vuelos. Entonces, eso a mí me obsesiona, vivo pensando en eso. Y luego, claro, cojo a los productores y les fundo, solo importa ese relato. Porque a mí que me cuentes, porque en el mundo actual hay tanto ruido, esto es una opinión mía, y una vocación mía, con los relatos que yo intento. Hay tanto ruido, hay mucho ruido y una obsesión por la verdad o la veracidad, que no es lo mismo. La veracidad, que sea real, realista, veraz, porque hay tanta falsedad. Y justo esos relatos casi siempre son falsos, son muy falsos. Estamos llenos de relatos falsos, de mentiras, de tanto ruido en relatos mentirosos que van de reales. Entonces yo cada vez como narradora reivindico el alejamiento de esa realidad, porque si no, no la puedes mirar. Entonces sí me obsesiona la literatura popular, que creo que es la que cristaliza de manera colectiva y social y socializada, porque lo hace la gente a lo largo del tiempo. No lo hace un autor, no lo haces tú, no lo hace alguien porque quiera, no es un político, no es un argumentario, no es un genio. Es la ola de gente que cuenta sus historias y se van cristalizando en el tiempo y se van depurando. Y esas son las que contienen, pues, gran parte de la luz. A mí me sigue obsesionando, todo el rato. Ayer estuve metiendo en una chapa a una productora de esto, que la dejé fundida y luego nos teníamos que ir a los premios y yo, qué fundimiento te he dejado con este tema. Para que ganasteis. Sí, mira, luego ganamos con esa productora. Sí, que no hemos ganado nunca, jamás. Bueno, y como he dicho, vamos a saltar en el tiempo, excepcionalmente en este comienzo, y precisamente entroncando con todo lo que nos contabas ahora, esa obsesión tuya, ese afán, ¿no?, por entender el mundo a través de los relatos, no solo te has quedado en la lectura, sino que has decidido, en un momento dado en tu vida, contar tú a los demás, ¿no?, a través del cine, y un poco la transmisión que tú has tenido, compartirla también con los demás, que es algo bonito y generoso, que es lo que tiene precisamente hacer cine o hacer una obra de arte, que es compartir, ¿no?, y contar lo que a ti te ha emocionado o conmocionado a los demás. Y en ese sentido estaba pensando, mientras te escuchaba, en la Virgen Roja y su premio de los lectores de fotogramas. Enhorabuena. Me decía esta mañana Paula, no me lo esperaba, nos lo esperábamos, ¿no? No hace más que repetirlo. Que pero es que fue una flipada, perdonad, pero es que no hemos ganado ningún premio, no, ya teníamos bueno, alguno. La Virgen... Ah, sí. Estoy aquí para recordártelo. Sí, pero es verdad. Sí, es verdad, hemos ganado los Goyas. Es que todo se consume con una facilidad. Es que se me han olvidado los Goya. Eso nos acordamos. Y fue hace 2 semanas. Sí, dos merecidísimos Goyas. 2 merecidísimos Goyas a un trabajo, menos mal que lo vieron. No, porque era mucho trabajo el que había de esos 2 equipos en particular. Sí, entonces, hablando de la transmisión al público de historias potentes que tú te has ido encontrando, claro, yo pensaba que los lectores de fotogramas, o sea, el público, los espectadores de la sala que han ido a ver la Virgen Roja,
te den un premio me parece un reconocimiento extraordinario precisamente a esa ambición tuya de transmitir el conocimiento a este gran personaje, porque Hildegard Rodríguez es conocido en el ámbito universitario, en el ámbito del feminismo, en el ámbito de las que hemos tenido la suerte de que nos lo han contado, ¿no? Profesoras o estudiosas sobre todo, pero claro, es una gran desconocida Hildegard, y su madre Aurora, vamos, enterrada en el olvido. Pero el hecho de que tu película esté en las salas comerciales y esté siendo tan vista, ¿no? Y tan comentada, y una película tan celebrada, hace que ese personaje, esos personajes pasen a primer plano y se desconozca. Lo cual me parece una labor importantísima, ¿no? Para estas mujeres de comienzos de siglo. Además es que, al hilo de esto que dices, que es algo muy, muy importante, luego en la práctica, en la práctica más cotidiana del cine, uno de los retos de la historia de la Virgen Roja era, porque para mí fue un camino, una pequeña crisis, no, o sea, salir de una pequeña crisis. Y me retrotraigo a la película anterior, que era Teresa, que había sido una película que yo quiero muchísimo, que fue muy importante para mí, pero que llegó a muy poca gente porque es una película difícil en el sentido de que es 1 hora y pico de una monja del siglo XVI hablando con sus textos. Claro, yo qué sé, a mí me parecía normal. Porque me tiré muchos años leyendo a Santa Teresa, entonces llegas a interiorizarla tanto. Teresa es mi amiga, yo me siento como ella muchísimas veces. Y es cuando te metes obsesivamente a narrar un tema, pierdes absolutamente la perspectiva de ese tema, porque tú vives ahí. Es obsesivo, es 24 horas, 7 días a la semana. Todo es Teresa, la mística, tu vida es como si fueras un ecosistema católico del siglo XVI. Y yo vivía viendo las cosas así. Luego te preparas tu café, enchufas el ordenador, pero da igual. Yo vivía con... Y de hecho, bueno, ahí está Jesús. No sé si ha venido algún amigo o alguien más del equipo que no veo, porque es que habéis venido mucha gente. Pero... yo respondía todo el rato con citas de Teresa durante mucho tiempo. Sí, puedo hacerlo, tengo que entrenar, tengo que volver ahí. Pero siempre a todo lo que ocurra en el día, hay algo de Teresa que te puede decir algo importantísimo para ti. Hay un podcast que os recomiendo mucho que se llama Las hijas de Felipe, que son 2 chicas estudiosas del barroco español. Y podéis decir, este podcast no me va a gustar. Sí os va a gustar. Son graciosísimas y su lema es: todo lo que a ti te pase ya le ha pasado a una monja del siglo XVI. Y es verdad, os lo puedo asegurar. Hombres y mujeres. No mujeres, hombres también. Lo seguiremos. Esto es así, de verdad. Darle al play a Las hijas de Felipe. Claro, entonces, esto, voy a retomar el hilo, venía de una película que codificaba algo difícil en el sentido de un lenguaje de hace 500 años, verbal. Una película que no era una historia de amor, no era un thriller, no estaba un personaje místico. Un personaje místico que está tocando unas experiencias difíciles que por definición de nombrar y de visualizar. Y que además es una película que va sobre la duda y la fe de una mujer, sobre la determinación de alguien y las dudas en esa determinación. Eso no estaba de moda, no está de moda. No es lo que es una película comercial, no es lo que la gente espera cuando le da el play en Netflix y esperas un tipo de curva emocional de entrar en un universo o sea, está todo estudiado y lo estudiamos mucho porque hay mucho dinero de por medio y tú te metes en unas curvas donde las sorpresas que vivís en las películas están medidas. Esta no. Entonces, claro, es una película a la que yo pensé que todo el mundo le encantaría una monja, si dices, no, claro que no. Y cuando te distancias un poco dices, no, es que claro, no. Y llega María Zamora, que ha sido la productora de La Virgen Roja, y María Contreras, que es la productora de Amazon España, que es que ayer cuando nos quedamos las 2 así, después de un vino, estábamos ya un poco postezando de irnos a dormir, y nos dicen, la Virgen no. Y fuimos las 3
es como, claro, llevamos años trabajando la Virgen Roja. Y el reto fue, hay que contar la historia de Hildegard Rodríguez, que como bien has dicho es una historia que está relegada, primero porque el canon pedagógico en la cultura siempre elige a sus santos. Y en general, por ejemplo, pues la República es Lorca, Buñuel, Dalí. Hay mucha más gente. Claro, entonces las mujeres, es cierto que hay ahora un trabajo enorme de reivindicación, por ejemplo, de esa generación de mujeres que hay abogadas, científicas, pensadoras de todo tipo, artistas, por supuesto, pero que habría que recuperar. Pero en particular la historia de Hildegard y su madre es una historia absolutamente relegada por toda facción política, porque es problemática para cualquier facción política. Y es lo que la hace interesantísima. ¿Por qué? Porque claro, son unas feministas pioneras de los años 20, con unos planteamientos. Bueno, la madre era anarquista inicialmente, que con una formación en el socialismo utópico alucinante, o sea, una formación sociopolítica increíble. Bueno, unas mujeres con un nivel intelectual que participan de un movimiento político, que esa mujer que dice que va a engendrar a una... la historia, pues el que no lo sepa, es una señora anarquista inteligentísima, fuera de serie. Vamos a hacer spoiler. Vamos a hacer spoiler. Porque yo sostengo, voy a hacer spoiler, el que no haya visto la película, pues no se va a llevar una sorpresa. Pero es que yo sostengo que la película no va de qué va a pasar, sino de cómo es posible que pasara. Porque la historia es que es una señora increíblemente inteligente, formada, extraordinariamente formada para los años 30 en un pueblo de Galicia. ¿Cómo es posible que esta mujer leyera a Nietzsche, tuviese una formación política tan bestia y además fuera tan inteligente, dijera que iba a engendrar, dar a luz y educar a la líder del futuro, a una mujer para liderar la liberación de las mujeres en España, en particular la liberación sexual, el cuerpo, la voz, bueno, esto en los años 20 o 30. Y tiene una hija, ella sola. Hay muchas teorías, nosotros hemos puesto la que parece ser la canónica, más pero ella no decía eso, ella decía que no. Ella nunca dijo de quién era la hija. Pero se sabe. Es la película, eso no os dejo responder. Pero es a los 3 minutos se dice. ¿Y qué pasa? Que lo consiguió. Esto es una cosa que no estamos considerando mucho de Aurora. Claro, la proeza de contar la historia es la proeza de cómo ella hace todo eso. Cómo ella educa a esa hija y tiene una niña, realmente una niña prodigio, intelectualmente brillantísima, que se convierte en una líder política a los 15 años y una líder de opinión. Como un milagro, porque ella quiere crear la mujer del futuro, pero es que su hija tiene todas las cualidades que ella buscaba. Pero es un poco alucinante porque ella tuvo antes, que se cuenta en la película de una manera secundaria, un sobrino al que educó como un niño prodigio en el piano y lo fue. Y dices, pero a ver, aquí es que se ponen en marcha, como estabais diciendo, muchas cuestiones y contradicciones para empezar de la pedagogía. Los niños, si les aprietas, son capaces, son todos prodigiosos, pues probablemente mucho más prodigiosos de lo que sabemos. Los niños pueden mucho más. ¿A costa de qué? Claro, a costa de su libertad, a costa del juego, a costa de la respiración, de conocer el mundo per se. Entonces, en la historia de Aurora es alucinante. ¿Qué pasa? Pues que ella dice que va a engendrar a la primera mujer libre, y cuando su hija empieza a hacer los primeros gestos de libertad, que el primero fue empezar a hablar por sí misma y empezar a escribir por sí misma y empezar en conferencias. Eso no se cuenta tanto así en la película porque, claro, se teje de una manera que tiene que ver con el thriller y con la trama romántica, pero la madre empezó a estar muy alerta porque la hija empezó a decir cosas que ella no decía, fíjate. Como la educó en una opinión crítica, claro, deja tener voz propia, ¿no? Ella. Pero claro, la has educado libre, la has educado para que piense, pero ahora no quieres que piense. Y la has educado para que sienta y para que decida, y ha decidido irse con un chico. Y no quieres que se vaya con un chico, entonces la mató. Perdón con el spoiler. Así, ¿sabes?
La mató porque era suya. La mató porque era suya. La mató porque consideraba que era una criatura. Almudena Grandes hizo una novela que se llama La madre de Frankenstein. ¿Qué pasa? Pues que esta es una historia chirriante, dolorosa e incómoda en términos ideológicos, que es como se han analizado a lo largo del siglo XX unos términos ideológicos estructuralistas y muy rígidos por parte de una concepción sociocomunista y liberal conservadora sobre unas mujeres que eran pioneras, que fue necesario lo que hizo, porque a todo esto Hildegard y su madre hicieron unos textos que a día de hoy más modernas que todas las que estamos aquí. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto que la madre rozaba el nazismo? Sí. Defendía la eugenesia. Defendía la eugenesia y, bueno, defiende que un programa por encima del ser humano que es su hija. Por tanto, por encima de cualquier ser humano. Esto a mí me parece una historia que ha sido muy dolorosa, que molestó muchísimo en su momento en la prensa, se hizo eco en la prensa de la época. Hildegard, como lo hemos retratado en la película, tuvo un funeral masivo de rockstar, se hizo eco la prensa inglesa, o sea, fue un hecho era alguien muy conocido. Y de pronto dices, ¿cómo alguien tan conocido? Pues claro, porque primero fue muy doloroso para su gente que unas ideólogas, unas intelectuales de ese tamaño acabaran en la barbarie, unas representantes de la civilización o de un avance civilizatorio como el que ellas traían. Su palabra son de una precisión increíble, cómo hablan y cómo escriben es increíble, es muy... Os las recomiendo que la leáis. La obra de Hildegard está publicada en la Biblioteca Nacional abierta y además es muy bonito porque gracias a la película se ha leído muchísimo, nos han dicho. La podéis leer, todos, es pública. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pues que era un caso pues que efectivamente rozaba con la eugenesia nazi, con 40 años de dictadura católica, nacional católica, ¿no? Que dejó a estas mujeres fuera. Claro, levantar una película así desde el punto de vista de la producción, ¿no? Y que una plataforma como Amazon, claro, porque dijera que sí. Claro, el asunto que me preguntabas antes, si ha habido por los cerros de Úbeda, es tienes que hacer esto y que lo entienda todo el mundo aquí y en China. Y yo dije, madre mía, porque efectivamente mi crisis había sido con Teresa, que no había sabido hacerla entender a todo el mundo. O que no era tan entendible para todo tipo de públicos. Claro, en su palabra se pueden hacer muchas Teresas. Pero claro, a Teresa yo no la quería simplificar. Entonces, para mí ha sido un reto increíble y es mi reto actual en siguientes proyectos, no sacrificar la complejidad de los personajes, ni de los contextos históricos, ni de las narraciones, ni de las emociones, ni de los procesos psicológicos, a costa de que llegue a más gente. Eso es muy complicado. Tienes que ceder cosas. Pero al mismo tiempo dices, ¿cuál es el mínimo a ceder? Porque lo que yo sí creo, no sé si estaréis de acuerdo, ahora cuando digáis preguntas, a ver si estáis de acuerdo, lo que es fundamental aquí que venís amantes de la cultura a escuchar, va a venir una poeta, no, aquí ya me emociono efectivamente, si algo sois apasionada, no puede ser la cultura que actualmente, gracias a la socialización que ha permitido el mundo digital, internet, las redes, ahora mismo todos tenemos películas, series, fotografías, canciones, libros, aquí, así en el móvil. Esto hace 100 años era inviable. Libros tenían 3, leían 3. El otro día un amigo mío me pasó una foto de su tatarabuela y sus tías abuelas en Galicia, en un pueblo de Galicia. Y no se había fijado que una tenía un libro en la mano. Y le digo, esto es extraordinario, esta foto es de 1903, tronco. Hacerse una foto con un libro en la mano de una mujer era rarísimo. Era rarísimo. Primero leía, segundo, que estaba leyendo, que tenía poquísimos libros. ¿Cuál era el que tenía? Y segundo, ha decidido hacerse una de las 3 fotos que tendrá en su vida con un libro. No lleva otras cosas en la mano.
Es que ahora también, que estoy haciendo una cosa en el Vaticano, estoy viendo y estudiando tumbas, y es increíble los libros con los que la gente en el Imperio Romano decidía enterrarse. Obsesiones que tengo sobre la marcha. Pero claro, desde el Imperio Romano tenían más libros que luego en la Edad Media, y la gente se enterraba con sus libros, o pedía enterrarse con este libro, y yo, guau, con estos papeles. Es algo muy bonito y muy significativo. ¿Qué pasa? Que no puede ser que ahora que tenemos la posibilidad de leer a Nietzsche, ahora mismo, o a Hildegard, o escuchar a los Beatles, ya. Yo siempre me acuerdo de una historieta de Mafalda, no sé si os acordáis de Mafalda, que decía Felipe, ¿os acordáis de una historieta que hacía Felipe? ¿Os imagináis lo que sería tener todo aquí, ahora, ya? Y decía, el llanero solitario de los Beatles, John Ford, no sé qué, y se caía para atrás. Y yo digo, claro, esto fue antes de Internet. Es ya. Sí. ¿Qué pasa? Que no puedes, el acceso ya lo tenemos. Esto ha sido un logro científico, esto es un logro tecnológico, existe. Qué guay. Entonces, no puede ser que el llegar a todos sea a costa de la simplificación en el sentido del empobrecimiento, porque el empobrecimiento es el trazo gordo. El trazo gordo es el blanco y el negro, y el blanco y el negro vuelve a ser los bloques y en última instancia el fanatismo. Perdón por haber dado un poco de... Creo que eran unos saltos a lo mejor un poco fuertes, pero no, estamos hablando es un de empobrecimiento de la cultura cómo llegar al gran público, claro, sacrificando algunas cosas pero sin perder la esencia de los personajes. ¿Cómo no puedes sacrificar a dos personas tan complejas y sofisticadas cultural e intelectualmente como lo fueron Hildegard y su madre, ni por lo brillantes? No puede ser que hubo una discusión, yo tengo mis cosas con la película, claro, pero el primer discurso que se le hizo a Hildegard, se hizo un discurso, perdón, pero como, iba a poner un ejemplo de hoy, pero no lo voy a decir. Parecía un meeting de no sé quién, y yo, de anteayer, de TikTok, y yo, pero que no es a costa de eso, porque era, primero, una cosa de actualización, de simplificación y de banalización de su palabra. Y luego cuando resulta y el reto entonces era cómo coger a esas mujeres y mantenerlas con su complejidad y su complejidad emocional. Fueron muy buenas y muy malas. Claro, yo creo que ese equilibrio es lo que ha conseguido, por ejemplo, este premio de fotogramas, que es el premio de los espectadores al fin y al cabo. Fíjate lo importante que es además lo que acabas de decir. Se está leyendo mucho a Hildegard. Si gracias a conocer a los personajes, aunque no sea en la profundidad que tú hubieras soñado en el principio, como con Teresa, se está leyendo a Hildegard y hay gente que se interesa por la historia de las dos, pues doble premio, ¿no? Y te das cuenta que entonces ese es nuestro reto como narradores, es encontrar la manera, hay que encontrar las maneras de que las cosas sean polisémicas. Esto hay una cosa, los grandes narradores del cine, que siguen siendo la narración anglosajona de la industria norteamericana, que nos guste o no, en el sentido de la imaginación de Hollywood es la que tenemos todos en nuestra cabeza. Y la emocionalidad de Hollywood. Y por ejemplo, ahora, yo no sé si seguís mucho más allá de películas, pero por ejemplo hay las películas de Pixar, de dibujos animados, yo me las veo todas como un niño, pero a mí me ha gustado siempre. Hay una obsesión, es increíble ver a los guionistas de esas películas, que parece, una película de dibujos animados. Esas películas son complejísimas, porque ellos buscan y someten a reflexión aprietan tanto su relato y las posibilidades de esta escena es la mejor manera en que se puede contar para alguien de 5 años o de 95, para alguien de México o para alguien de Alemania, para alguien... Ostras, eso es muy fuerte, y al mismo tiempo que eso no se vaya despojando de lo que le hace único y entonces se convierte en algo simple. Es súper complicado. Sí. En general, yo creo que la animación, ¿no? Arman, Pixar, hacen cosas. os invito a que veáis esas películas desde alguien de 2 años y desde tu perspectiva adulta. Y dices, ¿cómo es posible que consigan todas las lecturas a la vez? Pues es un ejemplo, me parece un buen ejemplo
para llegar analizar sin perder la esencia. Sí. No sé si habéis visto, por ejemplo, estas de Upside Down, del revés. Sí, sí. Bueno, pues es que la gente que es psicóloga, no sé si habrá psicólogos y psicólogas aquí, a ver qué os parece, pero cuenta cosas muy difíciles que comprenden los niños y que tú estás viendo. Habla incluso ahora de problemas de salud mental, también esta segunda parte. Muy complejos, o sea, que no son fáciles, y los cuenta, realmente los cuenta. Eso es algo que los americanos hacen muy bien, lo hacen muy bien con su política, cómo cuentan sus medios de comunicación, su política, en el sentido de nos creemos que funciona todo como en un juicio americano o la política americana, que dices, es que aquí esto no va así, tendríamos que hacer más películas para explicarlo. Está todo muy pensado. Bueno, como es fascinante la conversación, pero se nos va el tiempo. Hemos hablado tantas veces, además, ¿verdad?, a lo largo de los años. Hoy me acordaba de en la calle Luzán, la extinta calle Luzán, en Proyecto Aragón, una retrospectiva que te hicimos. Es verdad. Recién acabada la novia y embarazada. Sí, sí. 8 años. Te mandaré las fotos luego. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco el hilo me he ido yo. No, tranquila. El comienzo de las cosas. Y como la charla se titulaba Ética y Estética, hablamos del mensaje, pero claro, en el cine y en tu cine en concreto es muy importante el cómo lo cuentas visualmente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un repaso muy breve a alguna película, así que es la primera, vamos a empezar por la primera, que es tu primer largometraje, De tu ventana a la mía, un cine además donde las mujeres siempre han sido protagonistas en tu cine, unos personajes femeninos muy interesantes, muy bien matizados en el guión, y visualmente todo lo que rodea a esos personajes, la estética, los colores, el diseño de vestuario, la dirección de arte, de fotografía, está muy pensado para contar sus complejidades, ¿no?, y sus grietas y sus personalidades. Entonces, si te parece, vamos a ver un tráiler de Tu ventana a la mía, mientras bebes agua, y después veremos algunos stories, algunas imágenes del concept art que nos ha traído Jesús. Vamos a ver. Si nos lo pones, sí. El tráiler, sí. No sé si esto no funciona. No había mucho visto. Está en inglés, ¿sabes? Por todo lo alto en inglés. Sí, no me acordaba. Nos lo pasó un miembro de la productora Amapola Films, Raúl García Medrano, en su momento. Lo he rescatado, se lo pasaré a Paula, que no sé si te guarda. No tengo esto. Vamos a ver, por favor, las primeras diapositivas de Tu ventana a la mía.
no nos vamos a detener mucho quizás en cada una, pero sí que me gustaría que Paula nos explicaras a los personajes a través de estas texturas que de alguna forma entrelazan a las tres historias de los tres personajes. Entiendo que habéis visto De tu ventana a la mía, ¿verdad? Si no la tenéis en Flixolane, está en Netflix. Está en Netflix. Sí. La van a quitar, me han dicho. Y yo, ¿por qué? No lo sé. Está fuera de mi control. Pero la van a quitar, verla antes de que la quiten. No sé dónde más está. Creo que en ningún sitio más. ¿En Filmin está? Anda, pues ahora estará en Filmin. Alabado sea Filmin. Mejor, sí. Bueno, hay una cosa, un poco entrando en el hilo de la charla, que es el centro de algo, de nuestro trabajo, de nuestra manera de entender el cine, y que es que creo que es así. Y luego ya la tuya es la tuya y nuestra estética es esta. Solamente puede entenderse el arte estéticamente. Cuando a veces dicen, me molesta muchísimo que lo sepáis ya, es broma pero no es broma, cuando alguien me dice, tu cine es muy estetizante, no puedo soportarlo, por si acaso. Si me dicen que es muy estético, es verdad, pero estetizante lleva, aparte que es una palabra que no sé si existe, lleva connotaciones muy molestas, que voy a explicar. Negativas. Sí, que voy a explicar. En el sentido de todo el arte, la música, las artes escénicas, la danza, el teatro, el cine, que el cine es un arte que se construye con varios lenguajes a la vez. El sonido, la palabra, el movimiento de la imagen per se, que la imagen en sí misma se compone por luz, color, movimiento. Y luego está la música, entonces tiene muchos lenguajes estéticos. Voy a hablar solo del cine, pero esto sería extensible a cualquier arte. La única manera que tienes de vivirlo es con la estética que los creadores de esa obra hayan decidido. Cuando alguien dice que algo es estetizante, todo es estetizante. El cine más feo que te puedes echar a la cara es una decisión. Si alguien quiere hacer un plano horrible, si Tarantino quiere cortar la oreja y que vea cómo sale la sangre a borbotones, es una decisión. Si tú estás viendo un piso horroroso, porque esa gente vive en un piso horrible, sin luz, es una decisión. Y todos son decisiones estéticas. Todos son decisiones estéticas. Y van unidas a decisiones éticas indefectiblemente. El arte solo puede existir en su discurso estético. La estética, dentro de las áreas de la filosofía, la estética es una disciplina filosófica y estudia las formas. Eso es lo que es la estética, el estudio de las formas. Y el arte solo se experimenta a través de las formas. Entonces, todo el arte es y solo es estético. Y estético porque atado a una forma hay un contenido, una actitud y un lugar desde la que ves el mundo y tú te posicionas. Con lo cual, todo arte es estético, todo arte estético porque no puede no serlo, y todo arte se lanza a la comunidad y por lo tanto es político. Esto lo digo ya, de por delante, va por delante. Cuando alguien se pone a escribir o tal y me da, no, yo es que no. No, tú te estás posicionando ante el mundo. No seas cobarde. Esto yo cada día más me hago más mayor, no puedo con las cobardías. Sí con los errores o con que las obras no sean las que a ti te gustan, pero con los discursos a medio gas y cobardes son los que más. Bueno, también depende de la autoconciencia que se tenga. La autoconciencia y las decisiones. Esto ya es de cada cual. Claro. Y de las disciplinas y de sus lenguajes, depende de muchas cosas. Pero bueno, el cine es que no puede no ser estético, ni la música, ni nada. Entonces dices, yo tengo un amigo que lo explica muy bien, que es director de Cine Camino, un día le llamas y que lo explique. Solamente te defines por el estilo, que es la estética. Eso es lo que serás tú. Él lo ha repetido muchas veces, lo explica muchas veces. Ahora anda un poco perdido él, ¿eh? Y yo, es muy amigo. Y cuando al principio no lo entendía, y cuando lo he entendido he dicho, joder, si lo lleva diciendo 15 años. Es el estilo lo que provoca una experiencia al espectador.
Y esa experiencia es la que es ética, la que es política, que es la que es lo demás. Entonces, el sello de autor o de autora también. Claro, eso es secundario. Secundario, no sé, bueno, no es secundario porque todos queremos ser autores, ser únicos, hay una parte de tu cerebro no que tanto por el afán, sino porque sí, es una realidad. Sí, exacto, final, exacto. O sea, se ve tu cine y hay una huella de Paula Ortiz. Pero eso le pasa a todo el mundo. Cada uno es una huella de sí mismo. Algunos más claramente que otros, quizás. Claro, a lo mejor alguien se define por su carácter o por su... Pero todos somos lo que definimos. Tú eres tus documentales también. Las mujeres que quieres contar, cómo las quieres contarlas, cómo hablan, cómo... Entonces, claro, eso es así. Y entonces ahora ya voy a tu ventana para que no se me vaya la pinza en lo filosófico, que soy muy capaz. ¿Qué pasa con De tu ventana? De tu ventana a la mía, estos tres personajes. Estos tres personajes, ¿cuál es la decisión ante...? Entonces, aunque el cine solo es lo que es un cauce estético, la decisión inicial puede ser emocional, psicológica, la chispa inicial, que yo siempre digo, remito a Scorsese porque él lo explica muy bien. Os recomiendo la masterclass que tiene Martin Scorsese en internet, es una barbaridad, es de las mejores lecciones de cine que existen publicadas. Y él siempre habla de cuál es la chispa inicial y cuál es esa chispa que tú vas a tener que mantener años con equipos, con mucha gente, donde vas a tener que explicar al principio, al final, donde la realidad la va a matar, la va a distorsionar, la va a modificar, pero se mantiene. Esa raíz y esa chispa puede ser una emoción inexplicable, una pregunta no contestada, un enigma, un misterio. Siempre suele ser algo que no tiene respuesta. En eso yo lo aprendí de Mayorga y también de Guillermo Arriaga, trabajando con él. Que la verdadera ficción atiende a lo que no puede responderse. Porque si no es un panfleto. Y yo también abogo por no hacer panfletos. Porque los panfletos están donde tienen que estar. Y lo que nosotros hacemos son experiencias emocionales, estéticas, éticas, por todo eso. De tu ventana a la mía, lo que intentaba ser nacía de la chispa aquella inicial. Si yo me pongo que tengo que pensarla, porque yo no había vuelto a ver nada de tu ventana, no veo nada, no la he vuelto a ver. Y la chispa inicial era, que sigue siendo inexplicable, ¿cómo es posible que durante generaciones las mujeres hayan sostenido la historia de manera silenciosa, pero la hayan sostenido? Son las que la han sostenido. ¿Con eso qué va? Pues un recuerdo a mis abuelas, a mis tías abuelas, a las ancestras, a las que conozco, a las que no, a las que he oído, a lo que he leído, a libros. Empezó De tu ventana a la mía, es una frase de Carmen Martín Gaite, de cómo ella recordaba a su madre, diciendo: estoy yo aquí en Nueva York, que me pasó un poco a mí, estoy yo aquí en Nueva York, me siento una privilegiada, y pienso en mi ventana, y pienso en pensar a su madre, pienso en ti, cuando te sentabas en la ventana y mirabas, y no decías nada. ¿Y a dónde no te irías? Decía Carmen Martín Gaite. Ahí hay una evocación poética inexplicable. Nadie sabrá nunca dónde se iba la madre de Carmen Martín Gaite, pero tampoco mis abuelas, ni nuestras abuelas. Y había una parte también, cuando empiezas a contar la primera película, te recomiendan muy mucho y tienen razón, cuenta lo que conoces, cuenta lo que es tuyo para poderte mover ahí. Claro, lo que te es más cercano. Lo que tú puedes contar y nadie más puede contar. Esto me lo dijo un profesor en Nueva York, es que me dieron una beca para hacer la tesis allí, y él me decía: cuenta lo que solo puedes contar tú. ¿Y qué puedo contar yo? A mis tías abuelas, a mis abuelas, a las mujeres que yo he visto y que no he visto que se cuente. ¿Qué pasa? Que entonces ahí te vas encontrando en los silencios, las contradicciones, los contextos sociopolíticos de silencios exteriores, el sistema, como las mujeres nunca han podido hablar, nunca han podido hacer, aparentemente. Estaban recluidas a una ventana, a una cocina, a 4 cosas, porque además sí que hablaba de mujeres en Aragón, eran todas mujeres de Aragón, que no habían tenido vidas en Nueva York, no habían tenido vidas tampoco en palacios, habían sobrevivido regando un geranio, cuidando unas gallinas, teniendo hijos y no diciendo casi nada. Aquello me sigue pareciendo un enigma, esas mujeres. Porque esas mujeres somos hijos nietos de ellas y hemos llegado aquí por ellas. Y se sabe la historia pública, los periódicos, los hombres, los que hicieron, los que deshicieron, las decisiones,
Estoy viendo la película, esta que sale Jorge Usón, La vida breve. Me gustó mucho Leonor Watling diciendo el otro día: somos las que ejecutamos las decisiones de los inútiles. Tenemos que hacerlo nosotras. Pero sin decir nada, las reinas que no decían nada. Pero en este caso eran las mujeres humildes porque eran las que me eran propias a mí, porque yo vengo del campo de gente humilde. Eso es esa fue la chispa. Esa chispa que se tiene que convertir en relato, estéticamente había una vocación, en nuestro caso, y esto sí que es nuestra estética. Por eso lo digo, cuando alguien decía de una película muy fea, que sepáis que es también una estética, que lo han decidido. Ellos verán. Yo, es una cosa que digo, pueden hacer algo bonito, pero es una decisión, el feísmo es necesario también y es una experiencia. En este caso, había una voluntad de sublimar tres épocas de la vida, tres épocas históricas de a los años 20, la edad de los 20, tus 20, los años 40 y la edad de los 35-40 años, y los años 70 y la edad de los 60-70. Tres mujeres en tres edades, en tres momentos históricos de nuestro paisaje, de nuestra comunidad, de nuestra cultura, que yo había visto, o que eran muchas mujeres recogidas de muchas cartas, de muchos libros, de muchas que yo había visto y que sí que forman parte de mi memoria íntima y familiar, pero otras no, o cruzadas. Y todas ellas para mí tenían algo en defensa de la belleza y de la dignidad muy fuerte. A mí me sigue sorprendiendo que ayer veíamos unas fotos que me las he fotografiado de mis tías abuelas, que parecen actrices de Hollywood y eran de un pueblo de Teruel donde no tenían nada. Y regaban las rosas y hacían muchas cosas, sacaban o sea, sostenían niños que no se morían de hambre, porque se preocupaban de darles de comer, muchas cosas. Y decides darles la voz, ¿no? Y el primer plano a través de estas protagonistas. Claro, y me ha parecido curioso, porque yo no lo he vuelto a ver la película, ya me diréis qué tal, el tráiler, porque no tiene palabras. Claro, se decidió este tráiler, que no me acordaba, porque como iba a ser para público, esto se hizo para un mercado internacional, para vender la película, no hay ni una frase. He dicho, ostras, hicimos un tráiler sin textos, sin frases, porque en parte la película iba de eso también. Entonces se quiso hacer una sublimación estética de tres mundos que estaban asociados además a tres paisajes y a tres colores. Violeta en los años 20, era el Pirineo, era Canfrán, eran las flores, esas amapolas que eran muy frágiles. Era un ámbito más sofisticado, pero muy frágil también. Es quizá la psicología más alejada a mí o a lo que yo he conocido, la más construida literariamente, es una especie de Doña Rosita la soltera de Lorca. Pero donde creo que hay muchas mujeres que fueron Violeta o que fueron Doña Rosita la soltera. Que por eso Lorca también cuenta también a las mujeres. Que viven un amor romántico idealizado, ¿no? Que nunca le cumplen, que les dicen pero no les dicen, las mantienen en unas promesas que se quedan en el aire, que nadie les dice nada y se quedan en una especie de eterno hálito donde su vida solo se consumará como la de todas las mujeres a lo largo de la historia si se casan, porque eras hija o mujer de alguien. Que esto es, yo ahora que estoy volviendo a leer La casa de Bernarda Alba, es como un prodigio Bernarda Alba de explicar este sistema. No eres nadie si no, o sea, en el momento en que te quedabas viuda o eras una hija y ya no tienes padre y todavía no tienes marido, estás en el limbo social, estabas en el limbo social, eras nadie. En el momento en que te casabas eras la mujer de esa persona. Entonces, claro, esas mujeres, que son un poco las que estas eran tres mujeres que se quedaban solas y se quedaban en el limbo y dejaban de ser. Eso es una cosa que a mí me sigue también pareciendo, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo que no eran? Claro que eran, pero para el sistema no. Son tres ejemplos de millones de mujeres. Millones. Efectivamente. Yo creo que todos en nuestra familia conocemos gente así, que hemos tenido gente así. Yo quería pasar un momento esta siguiente imagen, y se nos está acabando el tiempo, creo que no nos va a dar tiempo a ver prácticamente casi nada de lo preparado, pero me hacía gracia que en los recortes del álbum de Luisa Gabasa, el personaje de Luisa, el más actual, que nos mandaba Jesús,
Resulta que ese álbum lo hacía con recortes de la revista Fotogramas, que es precisamente la que te acaba de dar el premio. Sí, qué fuerte. Estos azares de la vida me ha parecido esta mañana, digo, te lo diré en la charla como sorpresa, qué bonito. porque me parecía muy bonito como a veces se cierran los círculos, ¿no?, en la vida, es curioso. Sí, sí. Y Fotogramas nació, hoy me contaba, de una productora de Disney, me ha contado, me pareció maravilloso, que Fotogramas y el Hola surgen, esas revistas, me ha parecido interesante sociológicamente, de cuando las mujeres no leían, hacerles publicaciones con recortes de fotografías. Y yo, dice, claro, sí, responden a eso. Y yo, el origen. Es interesante, y Fotogramas también, claro, la idealización de pues, los recortes de las estrellas de Hollywood. Sí, desde donde ella saca esas fotos para ponerse en la cómoda, ¿no? Precisamente, esos personajes idealizados, sí. Como llevamos una hora de conversación, así a lo tonto, y hay que dejar paso si no se van a ver, a las preguntas del público, igual las pasamos mientras habla el público, me da mucha pena, pero tenemos, nada, 10 minutos creo yo más, ¿verdad? Hemos comentado. Entonces vamos a dar paso al público, no sé si hay micrófono para el público, o esa viva voz, sí. No te oímos. El sábado pasado, hasta el día perdido, el cumplía 30 aniversario. Entonces hicimos la celebración y te han dado el diploma por mayoría absoluta, te han dado el diploma a tu película. Mira, esto me lo dijo mi madre y es de las cosas que más ilusión me ha hecho en mucho tiempo. Aparte una cosa, el diploma tiene que estar, tiene que estar expuesto un mes en los cines donde se ha proyectado la película, además. Te damos el micrófono. Yo como creo que habrá muchas preguntas, os voy a pedir que seáis breves cada uno. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque antes de recibir el premio Fotogramas, nosotros el sábado pasado celebramos la comida de aniversario 29 años de la tertulia de cine Perdiguer. Entonces es costumbre de votar la mejor película española y extranjera del año. Entonces la película extranjera que salió fue Perfect Days. No, es que no puedo estar más... De Wim Wenders. Por favor, Perfect Days. Y luego la película española fue La Virgen Roja, salió tu película como ganadora de la mejor película española. Entonces, pues no sabes lo que es la enhorabuena a través de la tertulia de cine Perdiguer. Pues lo agradezco, pero infinitamente con el respeto que os tengo a vuestro criterio. Por ahí hay otra pregunta, creo. Sí. Pregunta, reflexión, enhorabuena, lo que queráis. Mientras vamos viendo... Hola Paula, buenas noches, tardes. Hola. Me llamo Héctor y quería hacerte unas reflexiones para ver si me puedes hablar de esto. Sí. Has hablado de veracidad, de verdad, de ficción. Entonces, hay un dicho que no sé quién lo dijo que dice: cuanta más mentira exista en una sociedad, más odio se tendrá la verdad. Luego hay otro que dice: ¿qué es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la verdad cambia en el tiempo cuando cambia la percepción de esta? Y sobre lo que has hablado de las ideologías, para terminar, quería decirte, una cosa es la ideología social y otra es el comportamiento personal. Y esto lo enlazo con lo que has dicho de Hitler. Gracias. Bueno, pues es que has dicho cosas muy importantes que no sé si nos va a dar tiempo a comentar. Aquí, en resumen, el tema de las ideologías y el comportamiento individual. Mira, has dicho dos cosas que inevitablemente se tienen que conjugar en cada uno de nosotros y de nosotras, individual y colectivamente. Tanto en el comportamiento y en el pacto social, que es que se nos olvida. Además, hoy tenemos representantes políticas. Vivimos en un pacto social. Mientras respetemos los pactos, todo va bien. Y ahí, y te engancho con eso otro que has dicho, tiene mucho que decir la concepción, efectivamente, de una cultura de la verdad. Pero no de la verdad, sino de el ruido y la distorsión que se le otorga. Es que no sé si me quiero meter en este jardín, porque es que podemos estar 7 años, acabaremos nombrando a Trump, y no sé si queremos acabar en ese fango. y efectivamente, por eso creo, personalmente, y te voy a decir solo la responsabilidad como narradora,
que la ficción, que es ficción, tiene esa responsabilidad ética que se relaciona con la verdad de otra forma, pero a veces devuelve un espejo más honesto al diálogo social. No sé si esto te dice algo, pero es que efectivamente ahora mismo este es uno de los grandes temas más sucios de nuestra cultura. Ya sabemos todos por dónde estamos intoxicados. ¿Hay por ahí otra mano levantada? Nieves. Hola. Oye, muchísimas gracias, Paula, porque además las representantes de mujeres que tú tienes en tus películas son mujeres de la calle, o sea, mujeres que son del día a día, y visibilizar este tipo de mujeres normalmente en el cine no se hace. Entonces lo único que quiero es darte las gracias por esto, y como solamente habían hablado hombres, digo, pues voy a hablar yo también. Pues muy bien, y te lo agradezco. Pero le damos a todo, mujeres de la calle, santas, no nos importa. Pero son mujeres... Sí, claro. Mira, es que si no, ¿qué somos? Normales como extraordinarias, ¿no? Sí, exacto. ¿Alguien más? Yo creo que como mucho 2 intervenciones más y ya cerraremos. Hola, gracias. Hola. Nada, solo quería darte la enhorabuena también porque yo conocía la historia de Gilda Rodríguez antes de ver la película y estaba muy emocionada por ver tu trabajo, por ver cómo lo habías adaptado, y no me decepcionó en absoluto. Entonces, pues, y ha sido todo un placer escucharte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y que sepas que a mí personalmente me emociona muchísimo cuando me venís, chicas jóvenes. Me emociona particularmente, claro, porque digo, ¡guau! Hay esperanza. Pues yo veo bastante gente joven hoy. Y los mayores también, que cuidado, que seguimos aquí dando la lucha todo el rato. Pero a ver, madres, dejad a las muchachas que son las que... Tenemos por aquí la última intervención. Me sumo a las felicitaciones del resto del público. Nos has emocionado siempre, Paula, con todas tus películas. Y mi pregunta es, yo vi la película de Fernando Fernán Gómez, Mi hija Hildegard, y te quería preguntar si queda algo de esa Amparo Solverse leal interpretando aquella película en La novia, en La Virgen Roja, si has hecho algún guiño a aquella película. Mira, es muy difícil porque tiene que ver con lo que ha dicho nuestra compañera joven, que es cuando trabajas sobre un hecho histórico que ya han hecho otras personas, no solo Fernando Fernán Gómez en una película, sino Almudena Grandes en una novela, que es defraudar, no llegar, dar una versión que no sea satisfactoria. Eso es una responsabilidad y un peligro, y la llevas ahí. Fernando Fernán Gómez, que había hecho una película, Mi querida hija Hildegard, anterior a la nuestra, para mí cuenta otra cara de la historia, como la cuenta Almudena Grandes. Almudena Grandes cuenta los últimos años de Aurora en el sanatorio. Porque en un psiquiátrico, exacto. Porque fue una mujer muy estudiada como caso psiquiátrico, efectivamente. Complejísimo sus últimos años, y mucho material de los psiquiatras, de los médicos, de los archivos de Cienpozuelos, del psiquiátrico donde estaba. Esa es la novela. La película de Fernando Fernán Gómez nace de algo tan alucinante, que yo entiendo a Fernando Fernán Gómez y a Rafael Azcona, que escribió el guión, que es el juicio a la madre de Hildegard, Aurora. Porque, claro, a esta mujer la juzgaron inmediatamente, el sistema entonces iba más rápido, bueno, porque fue sonadísimo, claro, o sea, señora que mata a una líder política, niña prodigio, su madre, una madrugada de 4 disparos, fueron 4, no 3, la primera eran 3 porque era más simbólico. El juicio, que lo tenéis también
en un reportaje muy extenso que se hizo hace unos años en El País, está en digital, las declaraciones de Aurora son públicas. Eso es alucinante. O sea, eso lo leyó Fernando Fernán Gómez en la primera transición y dijo, ¿cómo no vamos a contar esto? Esto es una bestialidad. Ese juicio, las declaraciones de Aurora, nosotros en la película no las podíamos poner porque no son asumibles. Lo hablábamos antes. Ni tampoco Fernando Fernán Gómez las pone enteras porque es mucho más. La realidad de este caso, de esta historia real, es más compleja, más terrible que lo que se ha relatado en todas sus versiones. A eso voy. Creo que el caso Hildegard, que le dice mucha gente, a mí no me gusta decir el caso Hildegard porque se convierte en un caso. La historia de Hildegard y Aurora es tan terrible, tan incomprensible. Es abismo desde la herida, lo he dicho otras veces, de la herida más profunda y primitiva de una mujer en relación a su maternidad y a la maternidad y a parir una hija a la que vas a matar. Eso es antítodo. Si es como un cerebro humano no puede comprender eso. No lo puede comprender alguien, ¿cómo lo va a comprender la persona? Yo a veces lo he pensado, cuando yo conocí esta historia, yo luego he sido madre, es distinto. Bueno, la vida te va dando perspectivas que se convierten en distintas. Fernando Fernán Gómez empezó en el juicio, que es donde nosotros acabamos. ¿Qué queda? Yo la vi de joven, la pregunta concreta que me dices, cinéfila, es ¿qué queda de Fernando Fernán Gómez? Yo la vi muy joven esa película y cuando me dijeron que iba a hacer la película de La Virgen Roja, decidí no volverla a ver, no verla. ¿Por qué? Porque inevitablemente me iba a ver contaminada por Fernando Fernán Gómez y Azcona, que es un genio. Entonces, es que, claro, eso iba a pasar. Y no la vi. Y la vi hace poco. Y fue bastante interesante ver dónde inevitablemente confluían. Porque es la historia y cómo también la película de Fernando Fernán Gómez remite, o sea, parte del juicio y va para atrás, es otro planteamiento, y es hija de su tiempo, y es un director y un guionista masculino, son muchas cosas. Y la nuestra, que es hija de nuestro tiempo, que lo hemos hecho todo mujeres. Bueno, está Eduard Solá, gran tipo. Una más. Y luego, directores de fotografía, de arte, que también sí, es un equipo muy femenino. Casi un equipo muy femenino y de capitanas generales. Esto ha sido así. ¿Qué queda? No lo sé, eso lo tendréis que decir vosotros. Yo solo sé que la vi de joven y que luego no quise volver a verla. Por esto mismo, por la contaminación, porque creí que cada uno tienes que hacer la tuya. Entonces no lo sé, esto es lo que no sabes que es mejor o que es peor. No lo sé, creo que son complementarias. Yo pienso que son complementarias. Cuando la he visto después creo que son complementarias. Y que habrá otra Hildegard. Vendrá alguien, te invito, joven compañera, a que tu generación retome la siguiente, o sea, otra cara de Hildegard, porque de verdad, leer a Hildegard, no hemos contado ni una décima parte de lo que hay ahí. Hay más películas dentro. Se puede hacer tenía muchos prismas, entonces muchos prismas. Se puede hacer muchas caras, ¿no? Sí. Y de Aurora. Sí. Bueno. Muy loco. Para varias series. Sí. Bueno, es una pena, Paula, pero se nos acaba el tiempo. Siento que he derivado hacia otros lugares de la ciencia.